Hola a todos, mi nombre es Francisco Javier Vega Pigney, soy médico nefrólogo, soy parte del comité editorial de la Sociedad Médica Clínica Londres y el día de hoy quiero invitarlos a este nuevo proyecto que se llama Entre Médicos, que es un video podcast para la sociedad y para el público en general, el cual nos va a ayudar a conocernos mejor como sociedad para integrarnos en colaboración y también tomar temas de vanguardia, temas de relevancia y de educación médica continua para continuar nuestra actualización. Sin más que decir, bienvenidos. Les quiero presentar al doctor Manuel Gallo Reynoso. El doctor es médico cirujano, es egresado del Hospital General Eduardo Lisiaga, aquí en la Ciudad de México. Es expresidente de la dirección de la Sociedad Médica Clínica Londres. Es director médico del Hospital Ángeles Clínica Londres por más de 16 años, doctor. 18 años. Por 18 años, así es. Tiene amplia experiencia en enseñanza, ha sido profesor en la Universidad La Salle, en la Universidad Anáhuac, como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, es una de las grandes figuras de nuestra sociedad a quien quisiéramos entrevistar el día de hoy para que puedan conocer un poco sobre él y qué significa ser parte de la sociedad y qué beneficios ha obtenido o qué ha encontrado de valor en estar dentro de nuestra sociedad. Doctor Manuel. Muchas gracias, doctor Vega Pinky, quien fue uno de nuestros brillantes residentes en medicina interna. Él ya me presentó, soy originario de aquí, de la Ciudad de México, casado desde hace 40 años, felizmente y agraciadamente, con 4 hijos, 2 nietos, uno más en camino. Siempre muy aficionado a los deportes en general, mucho al fútbol, tenis, automovilismo y otros detalles que me han gustado a lo largo de mi vida y los que he practicado por muchos años. Ahora ya tengo muchos años, entonces ya no me da igual que antes esa práctica del deporte, pero todavía de repente jugamos un poquito de tenis. Así que aquí estoy a sus órdenes. Yo me formé como médico, como ya lo dijo el doctor Vega, en la Universidad La Salle y luego estuve en el Hospital General de México como residente. Posteriormente me quedé a trabajar ahí 20 años más. Así que hemos tenido una más que gran y amplia, una larga experiencia. Doctor, dijo que le gusta el fútbol. ¿Usted es aficionado de algún equipo en general de la Liga Nacional? Sí, yo siempre he sido Chiva. Desde que me empezó a gustar el fútbol, mis hermanos mayores son varios años más grandes que yo. Era cuando las Chivas estaban en su época de campeonísimos, entonces, pues lógicamente me empezó a gustar el campeonísimo de aquel entonces y me quedé siendo aficionado a Chivas. Muy bien. ¿Y del automovilismo se refiere a la Fórmula 1 o de todas varias? Me gusta de todo, pero la Fórmula 1 no puedo perderme ni una sola carrera. Aquí en la Sociedad Médica somos varios aficionados y algunos muy conocedores de la Fórmula 1 en todo sentido, motores, automóviles. Doctor, ¿y usted pilotos. Es tifosi? ¿Es tifosi o tiene alguna escudería favorita? Siempre me gustó Lotus, pero desapareció Lotus. Y Ferrari, pues sí, siempre, pero también McLaren por un tiempo fue muy buena y me gustaba mucho seguirla. Y desde que apareció Red Bull me ha gustado. Es un poquito drásticos ahí los jefes, pero me gusta mucho. Son Red como Bull. Los rebeldes, ¿no? Sí, malcriados. Sí. No, pues muchas gracias por describirse en un par de líneas. ¿Nos podría decir algo de usted, teniendo en cuenta que la sociedad lo conocen varios médicos de muchos años, algo de usted que no sepa la sociedad o algo que usted quisiera compartir personal? Pues la sociedad, probablemente con los más antiguos nos conocemos muy bien. Seguramente hay mucha gente nueva que tal vez no nos conoce, pero hemos a lo largo de los muchos años viajado muchas veces con la sociedad y eso abre sentimientos y estares y demás y mucha gente sabe, y yo les puedo decir, soy amante de la naturaleza. Cualquier cosa que sea de la naturaleza me es fascinante. Animales,
plantas, árboles. Y de hecho a lo mejor por ahí, a lo mejor dicen que ridículamente, pero me abrazo con los árboles porque, como le digo a mi esposo, son mis grandes amigos. Y entonces eso es algo que me encanta y que a lo mejor no todo el mundo sabe de mí. A lo mejor un biólogo ahí escondido. Seguramente Dentro de porque usted. siempre me encantó la biología. Cuando estábamos en biología en la secundaria o prepa, tal vez yo era el último en salir del salón porque sobre todo en las prácticas, todo lo que era biología me encantó siempre. Ok. Gracias, Doc. Antes de comenzar con las preguntas ya dirigidas a la sociedad, ¿le gustaría darnos alguna recomendación de la semana? Normalmente esto va a salir cada 2 semanas y vamos a tratar de tener alguna recomendación, ya sea de literatura, series de televisión, algún ejercicio o alguna disciplina, algún hobby. Me gusta de todo. Me gusta mucho leer novelas históricas. La historia también me es súper apasionante. Y sin embargo, la historia escrita solo como historia a veces es un poquito tediosa. Por eso me gusta mucho novelada, pero con cosas. Y siempre que leo o veo en series o en películas algo histórico, siempre me voy a la bibliografía a ver qué tan apegada está o no a eso, ¿no? Siempre he recomendado a la gente joven y mucho a mis alumnos que el médico debe ser una gente culta, que debe de leer, que debe de apreciar las artes como música, escultura, pintura, que debemos de pasear por los museos, adentrarnos en el conocimiento de las ciencias bellas, ¿no? Porque el médico en general debe de ser alguien amplio en su conocer, porque eso es muy útil en la vida profesional. Además de que satisface cuestiones del espíritu, ¿no? Claro, tener una visión holística del mundo para poder atender de manera holística a las personas. Totalmente. De acuerdo. Pues empezamos con algunas de las preguntas, doctor. Ya comentando que usted ha formado parte de la sociedad por muchos años, ¿cuál fue su primera experiencia con la Clínica Londres y qué significó para usted? ¿Cómo llega el doctor Gallo aquí a la Clínica Londres? Llegué un poquito sin querer llegar aquí cuando empecé a hacer mi internado. Hablando de médico, porque hablando de no médico, yo llegué desde niño como paciente. Hay una historia muy interesante por ahí, pero después veremos, si no terminamos nunca. Cuando me tocó hacer el internado, pues como todos, en la universidad hicimos nuestras solicitudes a las diferentes instalaciones o instituciones que queríamos ir. Yo me quería ir a San Luis Potosí, pero desafortunadamente se cerró una plaza en el Hospital General de San Luis Potosí, ya no se pudo, y entonces aquí ya me habían recomendado que viniera a Clínica Londres. Me apunté como segunda opción, pero sin querer venir. Sin embargo, llegué y la verdad es que desde entonces me gustó muchísimo todo el aspecto de Clínica Londres, la familiaridad de los médicos entre médicos y con las familias de todos ellos, la enseñanza, el espíritu académico que siempre ha tenido y la conexión con la sociedad médica. Y eso fue hace 45 años, en 1977. Wow. Doctor, ¿y cuando usted llegó ya se llamaba Clínica Londres? ¿Siempre ha sido Clínica Londres? Sí, ya se llamaba Clínica Londres. Si recordamos un poco, desde los años 30 del siglo pasado, se formó Servicio Médico Social por el doctor Fernando Molina Font, que fue el fundador de todo esto y que tuvo una visión de servicio social antes incluso que el seguro social, una visión a lo mejor un poco tendiente a lo privado, pero como una atención de seguridad social en materia de salud. Doc, ¿y cómo es que se quería ir a San Luis Potosí? ¿Qué había ahí que le llamaba la atención, estando aquí en la Ciudad de México? Cuando uno está de estudiante, queremos hacer manitas, como llamamos, ¿no? Y entonces me dijeron, allá en San Luis, no, hombre, ahí te dejan hacer de todo. Puedes suturar, puedes curar gente, puedes hacer muchas cosas que en otros hospitales no te dejan hacer como interno, ¿no?
y por eso es que me quería ir para allá. La verdad es que ni conocía, pero pues, compañeros de más arriba de mí en la universidad me habían dicho, allá está fantástico. ¿Para ese tiempo ya existía la BENE, la Beneficencia Española, o era al General de San Luis? Era el general de San Ah, Luis. ok. Y, No sé si existía, pero yo creo que sí, por cuestión histórica, no sé. ok. Y, bueno, cómo decidió integrarse a la sociedad Bueno, médica y entonces, después cuando de eso? terminé el internado, en aquel tiempo existía la residencia rotatoria de posgrado, que era un año de residente antes de empezar la especialidad. Entonces, como estaba un poco desfasados en tiempos porque yo terminaba el servicio social en julio de un año y hasta marzo había que entrar a la especialidad, era mucho tiempo. Yo dije, no, pues, ¿qué voy a hacer en este tiempo? Entonces vine aquí y el doctor Eduardo Mafs Dávila, que era el director médico en aquel entonces, me invitó a sumarme al grupo, aunque no era oficial académico de todo el mes, y entonces me quedé unos meses haciendo un rotatorio, por así decirlo. Y cuando yo apliqué para hacer lo que ahora es el ENAR, para especialidades, en aquel tiempo fuimos 20 y tantos mil los que hicimos el examen para las residencias médicas. El doctor Mafs me invitó a que aquí hiciera cirugía general, pero yo con toda franqueza le dije, yo preferiría hacerlo en el Hospital General de México, porque es mucho más oportunidad, está más estructurado el curso y demás. Me dijo, perfecto, hazlo y cuando termines regresa por aquí. Y entonces eso fue lo que me invitó a regresar. Él, cuando regresé, muy amablemente buscó qué hacer y entonces me metió a trabajar en guardias de urgencias y ya luego poco a poco empecé a ampliar, puse el consultorio aquí, me ayudaron, por supuesto, de las autoridades, la familia Molina, que siempre le estaré agradecido, y además amigos de muchos de ellos, por supuesto, cuando en aquel tiempo Clínica Londres era de la familia Molina. ¿Podría decir que el doctor Mafs Dávila fue de alguna manera la figura que lo hizo venir aquí? Que lo atrajo, que le ayudó a enamorarse. Principalmente sí, probablemente varios de los médicos con quienes en el internado yo los seguí y por alguna razón nos hicimos hasta amigos tal vez, y que yo los veía como muy buenas figuras. Eran tiempos en Clínica 11 que estaba el doctor Fernando Ortiz Monasterio, el doctor Federico Rode, el doctor Octavio Rivero Serrano, el doctor Talancón, urólogo, el doctor Herrera Lazo como endocrinólogo, su hermano como ginecólogo. Había figuras, muchas figuras de la medicina nacional, claro. Y entonces eso para nosotros era un atractivo muy importante. El doctor Mafs, papá de nuestro amigo y querido amigo Eduardo Mafs Molina, era también una buena figura, pero además de todo era un poco como el tutor, y entonces por eso es que vine aquí a instalarme para iniciar mi actividad profesional ya habiendo terminado la residencia. Figuras que sin duda le han dado renombre a la clínica que hasta el día de hoy perdura. Doctor, ¿y esto, integrarse a la clínica una vez que hace la residencia ahí, que me imagino que de ahí también podríamos platicar muchísimo, pero el haber hecho la residencia en el General de México y regresar a la clínica, integrarse a la sociedad, ¿qué impacto tuvo en su vida médica, profesional, y qué impacto tuvo en su vida personal? Porque me imagino que algo ha de haber de importancia. Yo no dejé el Hospital General y seguí ahí como médico adscrito hasta llegar a la jefatura de servicio por 20 años que estuve, pero de todas maneras hacía paralelamente aquí mi vida profesional, porque finalmente pues él ofrece mucho un hospital público como el Hospital General, pero no ofrece una vida sustentable económicamente hablando, ¿no? Y más van llegando los hijos. Entonces, evidentemente, como muchos otros médicos, fui haciendo esa vida paralela de institucional y privada para poder tener un poco más de
de, de fondos monetarios para el sostén familiar. Fue muy importante mi llegada aquí para mí, por supuesto, porque me abrieron las puertas ampliamente muchos de los médicos. No puedo decir que nadie me haya obstaculizado para nada, al contrario, y representó un parteaguas en mi vida, por supuesto, para mi desarrollo profesional. En ese momento no tanto el académico, porque yo estaba más bien apoyado en el Hospital General en ese sentido, pero conforme va pasando el tiempo, finalmente dejé el Hospital General cuando me invitaron a la dirección médica aquí en la clínica, y entonces pues también transmití para acá mi aspecto de desarrollo académico también, ¿no? Además de las sociedades de especialidad. Excelente, Doc. ¿Y esto tuvo algún impacto en su familia? Digo, además de en apoyarle, de darle una tranquilidad económica, pero ¿tuvo algún impacto en la integración tal vez de la familia con la sociedad? Absolutamente, sí. Esta sociedad se ha distinguido siempre porque, por supuesto, tiene como base el desarrollo académico por encima de cualquier otra, pero también el desarrollo cultural, el desarrollo familiar, social. Hemos hecho muchas cosas, dentro de ellas cirugía extramuros, que ha sido también una situación muy importante. Y los viajes que hicimos y visitas guiadas y muchas cosas que se hicieron a lo largo de los años y que todavía siguen haciendo, por supuesto que abrió puertas para mi familia. Mis hijos nos acompañaron a muchos de los viajes de los que estamos hablando, pero no solo mis hijos, sino también los hijos del doctor Mafs, por ejemplo, del doctor Gudiño, del doctor Marcos Díaz, que en paz descanse, y de muchos más. Y entonces ellos hicieron una gran familiaridad y amistad, y a la fecha pues se ven con mucho gusto, han sido amigos, jugamos fútbol juntos, béisbol, corrimos, nos montamos en bicicleta juntos, en familia, con todo esto. Entonces, claro, hicimos días de campo, por ejemplo, también. Con todo ello, fuimos a las mariposas monarca, bueno, muchas cosas. Y eso, pues, ayudó para el desarrollo de cada una de nuestras familias. Y en la mía, por supuesto que sí. Entonces ha tenido un impacto en generar redes familiares y sociales para su todo, familia. absolutamente. Padre, muy padre. Desde su punto de vista, doctor, yo sé que usted, con los años que tiene, ha vivido la transición de la Clínica Londres como servicios médico social, Clínica Londres y de manera individual, a la transición a la afiliación o integración del Grupo Ángeles con la Clínica Londres, o al revés, realmente la Clínica Londres al Grupo Ángeles. Desde su punto de vista, ¿cuál fue el impacto para la sociedad médica y para la clínica? Me remonto a 20 años atrás. Este año será el 20º en que llegó el Grupo Ángeles con nosotros. Me tocó muy cerca este asunto del cambio de manos de Innovamed. Innovamed es una empresa presidida por el doctor Rosenkrantz, Jorge Rosenkrantz, quien 5 años antes había adquirido las acciones de Clínica Londres. Es una historia muy larga, por eso no me voy a extender, pero me tocó vivirla muy de cerca. Cuando el grupo supo, el grupo médico me refiero, la sociedad, supo que iba a venir Grupo Ángeles, hubo una gran reticencia, rechazo. Nadie quería ser miembro del Grupo Ángeles, nadie. Había probablemente mala fama o no estábamos todos bien enterados o lo que fuera, pero la verdad hubo un choque muy intenso que me tocó vivir como director médico, porque desde que llegó el Grupo Ángeles me designaron a mí director médico, y entonces me tocó una transición que fue muy difícil. Fui testigo en algunas juntas de pleitos muy duros entre funcionarios de Grupo Ángeles con médicos.
No los funcionarios más altos, porque ellos siempre estuvieron en muy buen plan, pero los de un poquito más bajo y la dirección general de aquel entonces de nosotros, hubo choques duros, palabras muy duras, y la sociedad médica no fue una transición nada fácil, nada fácil. Salieron chispas muchas veces. Esto da pie perdón que le interrumpa, esto da pie a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los retos que usted, como médico que representaba a la Sociedad Médica Clínica Londres y que de alguna manera, porque es integrante, ¿no?, pero en ese momento representaba los intereses del grupo como director? ¿Cuáles fueron los retos? Porque me imagino que se suscitaron varios conflictos entre a lo mejor compañeros y amigos de mucho tiempo, entre usted representar a la Clínica Londres y también ser parte de esta sociedad. Totalmente. Yo me sentía entre la espada y la pared. Muchas veces así fue. Porque por un lado las presiones del Grupo Ángeles y las políticas, llegando nuevas formas administrativas, sobre todo administrativas, y el grupo viendo que a lo mejor era muy comercial el asunto, por lo menos para la vista de la mayoría de los socios. Entonces yo estaba entre dos fuegos, ¿no? Por un lado me había designado el grupo como director médico y era el enlace hacia los médicos, y por otro lado como miembro de esta sociedad a la que siempre creo que defendí hablar a favor y hacer a favor de la sociedad médica con los funcionarios. Hubo un día, recuerdo muy bien, una comida de fin de año de puros directores generales y médicos, en que yo hablé muy claramente con los directores generales del Grupo Ángeles. Les dije, la verdad es que si ustedes no quieren integrar al grupo médico como lo han hecho en otros, yo aquí pongo mi renuncia. Y así les dije, yo renuncio porque si no hay apertura, no vamos a poder avanzar, porque el grupo al que yo represento como médico dentro de la sociedad, pues es un grupo que necesita apertura y claridad para ver hacia dónde vamos. Entonces, hubo momentos muy duros. Muy complejo. Y sí, me costó mucho trabajo, pero creo que se lograron muchas cosas. Y la sociedad, poco a poco, con los diferentes presidentes que se tuvieron en aquellos años iniciales, se fue dando poco a poco. Hubo uno de los presidentes, que no digo el nombre porque que en una comida que tuvimos, el director general del Grupo Ángeles, el director ejecutivo, él y yo, no, bueno, ahí les dijo una de cosas que la verdad dice uno, yo fui el que calmé las aguas. Fue muy difícil, muy difícil. En algunas juntas que tuvimos aquí de la sociedad también, una de expresidentes, me acuerdo muy bien, en el que yo era miembro de esa mesa de expresidentes, empezaron a trinar contra el Grupo Ángeles. Con el paso del tiempo, se fue dando que el Grupo Ángeles nos fue adoptando mejor y la sociedad médica aceptando mejor ese cambio, hasta que finalmente, a mi manera de ver, eso ya hace unos varios años ya está solucionado por completo, y santa paz, ¿no? Qué bueno. Pues justo estamos en ese momento en el que vuelven a haber a lo mejor fricciones, porque hay cambios importantes en la economía mundial. No es una cuestión meramente del grupo, es una cuestión que por la economía global impacta a cada uno de los modelos de negocio de todo tipo, y el de la salud ciertamente fue impactado de manera importante debido a la pandemia. Ahora, doctor, que ya descansa del puesto, porque me imagino que es una carga importante, Sí. y que actualmente lo sustenta o nos representa como director médico el doctor Daniel Hernández Salcedo. ¿Qué opinión le merece el doctor Hernández Salcedo como director, y qué recomendaciones le daría? Que seguramente se las ha dado aquí en Petit Comité muchas veces, pero para que lo escuchen nuestra audiencia y los compañeros de la sociedad,
y que sepan que es una tarea difícil que a lo mejor requiere ciertas recomendaciones especiales. Sí, con Daniel hemos tenido una relación desde hace 30 años o más. Lo hemos hablado, por supuesto que sí. Él, como muchos otros, al principio también tuvo muchas dudas al respecto. Y siempre hablamos, y él fue, yo creo que uno de los primeros que aceptó finalmente que teníamos que hacer cambios. Ni modo, la vida es así. Los cambios se van generando y tenemos que estar abiertos a ellos, tenemos que tener una mente abierta y entender que Grupo Ángeles es servicios de salud, que era antes, ahora Hospital Ángeles Health System, pues es un negocio para los dueños del negocio como tal, del Grupo Empresarial Ángeles. Los hospitales han sido un negocio, por supuesto. Eso es lo que nos costó mucho trabajo entender. Y entonces, finalmente, poco a poco, con él, a través del tiempo, yo como director médico, él como el titular de medicina interna, además, y como el representante líder de medicina interna en el hospital, siempre tuvimos mucho, lo invité a varios de los comités, siempre estuvo muy abierto a colaborar. Y siempre que he podido, le he dicho, bueno, una de las cosas que hay que tener es paciencia. Hay que tener mucha paciencia, porque sí, uno está entre dos fuegos, cuando se trata de fuegos, ¿no? Paciencia para el doctor Hernández. Sí. Es una muy buena recomendación. Mucha paciencia, ya te lo he dicho, Danielito. Hay que tener paciencia porque sí se sienten los jalones de un lado y del otro, por supuesto que sí, ¿no? Y comprensión hacia los médicos también. El médico finalmente es el que alimenta al sistema. Claro, los pacientes, por supuesto, pero el paciente viene a verte a ti. Claro. Y tú eres el que decide si lo internas en este hospital o en otro. Entonces, ¿quién alimenta al hospital? Pues el médico. La empresa tiene que entender que el médico es su cliente principal. Porque ese es, si yo, digamos, tengo Banco de México, esta es la opción número 1, pero hay otras opciones en donde puedo internar pacientes de Banco de México. Ah. Si tengo pacientes privados míos que tienen un seguro, pues puedo internarlos en 10 o 12 lugares diferentes, pero prefiero aquí, selecciono aquí. Entonces, si eso pasa con 200, 300, 400 médicos, claro, ¿quién alimenta al hospital? El médico. Entonces, el hospital debe de ver sí, claro, por los pacientes, pero por sus médicos. Debe atender a sus médicos. Y una parte muy importante de la dirección médica es sus médicos. Entonces, paciencia y no olvidar que su principal representado es el médico. Sí. De todos estos médicos, doctor, ya para cerrar, ¿qué mensaje le daría a quienes aún no forman parte de la sociedad o a quienes recientemente se han integrado para que se animen a permanecer en la sociedad y formar parte de esto que acabamos de comentar, de la relación de trabajo? A mí me toca hoy responder la pregunta, pero si se la hacemos a muchos de los médicos miembros de la sociedad, yo creo que podemos decir que ha sido una sociedad afable en el sentido del trato entre nosotros, cordial, familiar, independientemente de los aspectos profesionales que por supuesto son muy importantes. La sociedad médica tiene cursos de educación médica continua, tiene preocupación porque el médico sea un médico de excelencia, por supuesto, tiene preocupación porque el médico sea un ente en una sociedad que esté bien incrustado y que unos y otros se puedan apoyar. Entonces yo diría que a los nuevos tienen que ver muchos aspectos que se tienen y que formamos una gran familia y que tú eres mi hermano y que yo soy el hermano del otro y que nos tenemos que apoyar y tenemos que hacer y que quiero que tú mejores académicamente, pero quiero también que seas una persona de bien, que tengas amplio nivel cultural, que tengas actitudes de servicio social, de ayudar a otros, porque vivimos en un país inmerso en mucha problemática
y nosotros si tenemos oportunidad de ayudar, y por eso lo hicimos y lo hemos hecho muchos años con cirugía extramuros, hay que hacerlo, hay que echarle la mano al otro. Y entonces creo que pocas sociedades han tenido esto y me parece una cosa súper atractiva, muy buena para poder agruparnos y ser familia. Para que a ustedes los conozcamos nuevos, pues vénganse para acá. Es una forma muy buena de hacerse, de darse a conocer, y es una forma honesta de hacer e iniciar interconsultas, digamos, y pacientes. Yo no se la voy a mandar a quien no conozco. Yo le voy a mandar a un paciente mío, a un buen médico, pero que conozco y que yo pueda hablar con él y decirle, oye, fíjate que mi paciente esto, el otro. Si no conocemos a los nuevos y los nuevos no nos conocen, no hay forma de hacer esos lazos de unión. Sí, de acuerdo, totalmente. Muchas gracias. No, usted, doctor, pues le agradezco muchísimo su tiempo, la entrevista, Con mucho gusto, sus muchísimo palabras. gusto. Muchas gracias, me siento muy honrado, de veras. Y además, tener la oportunidad de expresarme espero que pueda atraer a otros médicos a ser miembros de esta preciosa sociedad médica. Excelente, doctor. Pues es prácticamente instarlos, combinarlos a unirse a esta gran familia, que no nada más ve por los intereses económicos del sustento del día a día, sino también por el interés de crecimiento personal como familiar. Y que estamos abiertos a integrarnos todos, a conocerles. Les damos la bienvenida. Espero les haya gustado esta entrevista con el doctor Manuel Gallo y los esperamos en el siguiente programa de Entre Médicos, en nuestras diferentes secciones que poco a poco irán conociendo. Para mí siempre será un gusto, un honor. Le agradezco mucho, les agradezco su tiempo y esperamos en algún otro momento a lo mejor invitarlo para alguna otra cuestión de tertulia médica aquí en Entre Médicos. Ya hablaremos a lo mejor un poco más sobre películas, series, sí, libros, recomendaciones más específicas. Lo haremos, Doc. Pues hasta luego. Francisco, muchas gracias. Pinky.